Muy bien, ya está con nosotros Guillermo Lasso, candidato a la presidencia de la República por la alianza Creo Suma. Guillermo, buenos días. Bienvenido a nuestro programa. Bueno, estamos, como dije hace un momento, prácticamente a horas. Ya podemos empezar el conteo regresivo para poder ir a las urnas a elegir al próximo presidente de la República. ¿Cómo se siente? Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, Janet, bueno, un poco agotado. Trabajar 16 horas diarias es algo que de todas maneras pesa, pero con mucho entusiasmo, con gran optimismo de que el día domingo ganará el pueblo ecuatoriano, ganará la democracia, la libertad, ganará el cambio en el Ecuador. Tiene toda la razón de estar absolutamente agotado. A ambos candidatos los vemos así, un poco más canosos. Lo que pueden hacer 2, 3 meses de campaña es impresionante, y lo digo por usted, pero también por Lenín Moreno. Realmente se nota que han trabajado muchísimo y que ha habido mucho estrés y mucha presión. Quisiera conversar un poco sobre cómo termina esta campaña electoral y realmente hechos que nos dejan tristes y que preocupados por la posición que ha tomado ciertas personas de la población, que no pueden entender que estas elecciones, así como un partido de fútbol, tienen que implicar un juego limpio. Y tienen que permitir que cualquier persona pueda expresar su pensar y sus sentimientos frente a un acontecer tan importante como es la elección de un presidente. Lo que vimos el martes realmente fue lamentable, y quisiera que usted me cuente de primera mano, a mí y al público que nos está mirando y que siempre mira este programa, qué fue lo que pasó y cómo se sintió, Guillermo. Bien, Janet, al salir del Estadio Olímpico Atahualpa atendí una improvisada rueda de prensa con los medios deportivos. Luego de terminada esa muy corta rueda de prensa, junto con mi esposa y mi familia, empezamos la salida del Estadio Olímpico Atahualpa. Tan pronto salimos, empezamos a recibir el impacto de objetos que evidentemente eran las partes de estas bubucelas que la FIFA prohíbe ingresar a los estadios. Posteriormente, con el cerco policial que nos apoyó, empezamos a recibir palos, piedras, golpes, y claro, estaba al lado mi esposa, me dediqué a protegerla, su cuerpo, su cabeza, y ninguno de ellos tuvo ninguna consideración a una mujer, a una dama, a mi familia. La Policía Nacional, a quien agradezco por su apoyo, nos llevó hasta un bus de la policía, pero en el trayecto de la puerta al bus, que estaba enfrente del ingreso aquí centro, pues recibimos muchos golpes, muchos piedrazos aquí en la cabeza, recibí varios, y claro, estaba dedicado a proteger a mi esposa. Nos fuimos amenazados inclusive con cuchillos. Yo le digo, Janet, son actos violentos propiciados por pandilleros con prácticas de terrorismo urbano, y evidentemente la mayoría de ellos eran extranjeros que seguramente han ingresado al Ecuador para amedrentar a los ecuatorianos en esta campaña electoral. Resulta inaceptable que un gobierno permita un ingreso masivo de extranjeros que vienen a agredir a otro ecuatoriano, a un ecuatoriano candidato a la presidencia de la República, y lo peor de todo, a la esposa del candidato, a la familia del candidato. Y ya estamos viendo, Janet, cómo la verdad empieza a brillar. Se han vendido, según la información, 5.000 entradas. ¿A quién? A una o dos personas que han pagado con recursos del Estado, de todos los ecuatorianos, para agredir, primero dentro del estadio, a todos los espectadores, porque esos ruidos que están prohibidos por la FIFA no permitían ver el partido de fútbol y afectaron a la tricolor nacional. Es decir, esta estrategia del gobierno funcionó a favor de la selección colombiana de fútbol y en contra de la selección ecuatoriana de fútbol, porque hasta prendieron música en medio del partido. Así es, realmente fue muy molesto, y muchos hinchas que acudieron al Estadio Olímpico Atahualpa hoy lo manifiestan así y protestan
por esa decisión de realmente no ir a apoyar a la selección, sino interrumpir definitivamente el juego limpio, lo que habíamos dicho. Guillermo, en esos momentos en que vemos en que salen del Estadio Olímpico Atahualpa y que vemos cómo lanzan claramente esas bubucelas, esas especies de cornetas amarillas, las lanzan por todas partes, también lanzan botellas, pero lo que más sale volando es de aquellas bubucelas. ¿Cómo se sentía su familia? ¿Qué dijo su esposa? Me imagino que habrán sido momentos de desesperación también. Por supuesto, Janet. Yo me solidarizo con usted porque contra usted y su familia también cometieron un acto de terror, porque un piedrazo que me cayó en la cabeza en alguna medida duele un tiempo o uno siente el dolor durante un momento más, pero el acto de terror es una manera de amedrentar, de restar democracia, y luego el cinismo con el que actúan. Decir, me solidarizo, ¿con qué? Con las víctimas de un acto de agresión, que lo mandaron a hacer ustedes, el gobierno. Yo acuso a aquellas personas que con dineros públicos han comprado entradas y responsabilizo a Carlos Villasís, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, como cómplice de estos actos vandálicos. Hoy acabo de ver cómo niega y dice, yo no sé de qué me habla. Él sabía que se estaban vendiendo entradas de manera masiva previo al partido de fútbol, claro, Janet. Por lo tanto, ¿qué sentimos? Lo que dice Ecuticket, el empresario de Ecuticket, que es la empresa que estaba encargada de vender las entradas que son de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, ya ha informado que 2 entidades públicas fueron las que pagaron por esas entradas y que fue con la autorización de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No había otra manera. Y pues eso también hay otro asunto que hay que denunciar y hay que pues protestar por ello, porque pues se compró con dinero de los ecuatorianos, con dinero del Estado, 5.000 entradas para entrar al estadio precisamente a hacer política y hacer un juego sucio de un momento que debió haber sido una fiesta. Una fiesta nacional, por supuesto, de apoyar a nuestra selección. En ese sentido, bueno, se está esperando la rueda de prensa que se supone que para hoy va a dar Ecuticket, donde va a contar todo lo que sucedió. Eso, pues, en un principio se decía que era para apagar las voces que se oyen permanentemente en cada partido del estadio de fuera, Correa, fuera, y que se necesitaba, pues, apagar esa voz, y mire en lo que terminó. Así es, Janet. Mis abogados van a iniciar una acción penal para que sean los jueces los que determinen quiénes son los responsables de estos actos violentos que pudieron ser aún mucho más serios si no hubiese sido por la decisión de oficiales de la Policía Nacional que nos dieron protección a la salida, nos ingresaron un bus de la policía y nos evacuaron luego a un lugar seguro de la ciudad de Quito. Esto es inaceptable en democracia. Estas son prácticas fascistas. Mire usted cómo el candidato oficialista se negó a un debate, no vino a un debate. Él construyó el escenario de su propio debate con la red de maestros y en ese escenario salió huyendo. No ha querido debatir, no ha querido confrontar y dice que el debate es cuestión del pasado. ¿Será que el debate es cuestión del pasado y lo moderno es apedrear a un candidato, mandarlo a apedrear a él y a su familia? Yo creo que no. El pueblo ecuatoriano lo tiene muy claro. Por eso quiere un cambio, porque queremos recuperar la democracia, la libertad, el derecho a vivir en paz de todos los ecuatorianos, el derecho a ser respetados, aunque nuestro pensamiento sea diferente. Yo en esto quiero ser muy claro, Janet. Yo no acuso a los partidarios de Alianza País. No son ellos los responsables de estos actos violentos. Ahí hay gente seria con la que discrepamos. Tienen ideas distintas a las nuestras, pero sin duda alguna no se atreverían a organizar toda esta banda de sicarios, mercenarios extranjeros para agredir a un candidato. Esto es responsabilidad del gobierno y ya los jueces penales aclararán estos hechos y además presentaremos una queja ante la FIFA
porque aquí no hay juego limpio. Se ataca a los espectadores del partido, porque fue una agresión. Gran parte de los espectadores quiteños, guayaquileños, con sus esposas, con sus hijos pequeños, ante la amenaza de la violencia, abandonaron el estadio a la mitad del segundo tiempo. Es decir, fastidiaron a gente inocente que iba al estadio a disfrutar del espectáculo, a apoyar a la tricolor nacional. No permitieron hacer barras a favor del equipo con todos los ruidos. Y quiero decir, es responsabilidad de la Federación Ecuatoriana de Fútbol haber ordenado que se ponga música en medio juego, lo cual está prohibido. Por lo tanto, la FIFA deberá conocer todos estos hechos y sancionar al señor Carlos Villasís, responsable de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No puede evadir su responsabilidad, señor Villasís. Usted sabía de la venta masiva de entradas antes del partido. Tenemos pruebas de eso y usted no puede evadir su responsabilidad de ser cómplice de vandalismos dentro y fuera, en la puerta del estadio. Así es. Guillermo, ahora para ir un poco a los temas más de fondo, porque todo esto trasciende un hecho puntual, lamentable, absolutamente pues brutal, ocurrido en el Estadio Olímpico Atahualpa, no solo contra usted y su familia, sino como usted lo acaba de escribir, contra todos los asistentes, hinchas al estadio. Pero mire que eso que se sintió ahí, se siente en absolutamente toda la sociedad ecuatoriana. Hay una confrontación y una división total. Si no, recordemos, y si me pueden también poner mientras hablamos el video de lo que le sucedió a Carlos Michelena, un queridísimo cómico ecuatoriano, un artista que ha estado en la calle durante más de 30 años y que durante toda la vida ha criticado al gobierno de turno, siempre ha defendido su derecho a expresar lo que piensa, lo que siente, lo que ve en la calle y lo que el pueblo le cuenta. Pero ahora ya no es posible, porque mire, ahora se expone a que cualquier loco se lo tome a pecho y pues agreda al artista que no tiene más que sus manos y su talento para defenderse. Esto está ocurriendo en toda la sociedad ecuatoriana, Guillermo, y ese quizás es el primer reto para el próximo presidente de la República, el poder cerrar las brechas de división que hay entre los que piensan diferente, hacerles entender que pueden discutir sin tener que irse a las agresiones y hasta los golpes. Así es, Janet. Yo le añado, en primer lugar, mi solidaridad con Carlos Michelena, pero le añado otra agresión a una dama, a Lourdes Tibán. ¿Recuerdan aquel video donde la arrastraban por las veredas? Por lo tanto, no tienen límites, no tienen escrúpulos. Por eso el Ecuador necesita un cambio para impulsar un gobierno del reencuentro, del abrazo nacional, de la unidad. Pero eso no lo pueden plantear aquellos que han incitado al odio durante 10 años, aquellos que ordenaron este vil ataque en el Estadio Olímpico Atahualpa, aquellos que han enviado a golpear a Carlos Michelena. Ellos no pueden, no tienen cara, no tienen calidad moral para plantear la unidad entre ecuatorianos. Tenemos que ser los demócratas, los que planteamos el cambio, los que vamos a impulsar ese Ecuador de la democracia, de la libertad. Yendo a lo de fondo, como usted dice, en nuestra primera semana de gobierno vamos a decretar el indulto de todos los perseguidos políticos en el Ecuador. Mantenerlos en la cárcel o mantener juicios injustos es un acto de violencia contra la sociedad también. Y eso riñe contra el concepto de democracia, contra el concepto de libertad. Por eso le digo a los ecuatorianos, está en tus manos la decisión. Los políticos no son dueños de los votos. El dueño del voto eres tú, el ciudadano, el que el día domingo en la urna estás tú solo frente a tu conciencia, con libertad. Nadie te puede coartar, nadie te puede amenazar con botarte de un empleo, nadie te puede amenazar en tu vida, en tu libertad. Ahí estás tú solo. Toma la decisión a conciencia, vota por el cambio, porque ese cambio que requiere el Ecuador depende de cada uno de los votantes, no es solamente de los políticos. De mi parte, he hecho mi trabajo, hemos dejado la última gota de sudor en la cancha,
Ahora estamos en manos de los ciudadanos, estamos en manos de Dios y ojalá el cambio gane el 2 de abril, como tenemos la absoluta seguridad que va a ganar en las urnas con un muy buen margen para dejar atrás este Ecuador de la división y del odio. Guillermo, vamos a hacer una pausa comercial y enseguida vamos a regresar para ya concentrarnos, dejar todos estos temas allí. No digo que los olvidemos porque no podemos hacerlo, no podemos olvidar la violencia, hay que aclarar todo lo que ocurrió en el estadio y todo lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido en estos 10 años. Pero creo que esta es la última entrevista que usted va a tener en un medio de comunicación, digamos, de una manera un poco más amplia. Mañana empieza el silencio electoral y creo que es importante hablar y hacer un poco más de preguntas en torno a la propuesta. Así que vamos a hacer un corte comercial y enseguida regresamos. Estamos conversando con Guillermo Lasso y ahora vamos a ahondar un poco en las propuestas que le hemos escuchado exponer durante esta campaña electoral. Como decía hace un momento, esta es la última entrevista que en este medio de comunicación usted va a tener de una manera un poco más amplia. Quiero aprovechar el tiempo. Y quisiera empezar hablando de la propuesta, digamos, que usted más ha promovido, y es la del 1.000.000 de empleos. Sin embargo, uno sí se tiene que preguntar que con un crecimiento del país tan corto, 0,3% para el próximo año, de acuerdo al CEPAL, se pone cuesta arriba de conseguir esa meta. ¿Cómo lo analiza y cómo lo ve usted? En primer lugar, Yanet, acabamos de ver una publicidad del candidato oficialista. Es mentira que he propuesto tercerización laboral y despidos sin indemnización. Eso es parte de la campaña sucia de ellos. Eso es mentira. Y además nosotros proponemos salud gratuita de calidad y educación gratuita de calidad, que ha sido parte de esta campaña sucia. Yendo a su pregunta, Yanet, precisamente tenemos que cambiar la tendencia de la economía ecuatoriana. Como usted lo dice, una economía que de acuerdo con la CEPAL decrecerá 0,3% y de acuerdo con otros organismos internacionales el decrecimiento puede superar el 2% en el año 2017, lo único que va a pasar es que se van a destruir empleos. Tenemos que recuperar la economía. Y para recuperar la economía tenemos que recuperar la inversión del sector privado, local e internacional, para dinamizar la economía. Nosotros planteamos un programa de gobierno de 4 años, donde a partir del 2018 la economía empiece a crecer nuevamente a tasas de alrededor del 1,5% hasta terminar en el 2021 con una tasa de crecimiento del 5% anual. Es la única forma de crear empleo en la economía. Es decir, lo que hemos visto los ecuatorianos en el año 2016 es que la economía decreció 2%. Y se destruyeron 350.000 empleos en el Ecuador. Eso no puede continuar. En manos de Lenín Moreno ya sabemos lo que va a suceder, que van a relegar la inversión privada, que lo que van a hacer es pensar que el Estado resuelve todo. Un Estado que hoy ya no tiene la bonanza petrolera, ya tiene límites al endeudamiento público y ya no puede más el pueblo ecuatoriano con más reformas tributarias. Por lo tanto, ese escenario duro y difícil que usted plantea, imagínese en manos de Lenín Moreno, un señor cuya especialidad es contar cachos, contar chistes. Eso es muy peligroso para el Ecuador. Por eso propongo y les pido votar por el cambio el próximo domingo 2 de abril. Si bien Lenín Moreno lo critica a usted diciendo, por ejemplo, en este caso que va a privatizar absolutamente todo, sobre todo cuando usted habla de la empresa privada, yo quisiera saber cuál es la diferencia con la propuesta de él, porque él también se reúne con los empresarios, les ofrece que va a bajar los impuestos, les ofrece estabilidad, les ofrece que va a haber inversión, que va a haber préstamos. Digamos, en el discurso prácticamente, y es lo que he venido diciendo, no hay casi diferencia entre ambas propuestas. ¿Cuál es la diferencia que ve usted? A ver, Yanet, hay diferencias profundas porque los ecuatorianos ven claramente lo que ha sucedido en los últimos 10 años, que ha desembocado en una crisis económica y pérdida de empleo. Por lo tanto, es una diferencia fundamental. El señor Moreno representa el continuismo. En segundo lugar, ¿cuántos empleos ha creado en su vida el señor Moreno?
Cero, ni uno. ¿Cuántos empleos he creado yo? Más de 100.000. Tengo experiencia, tengo conocimiento. La inversión extranjera no llega al Ecuador porque un presidente se ponga a conversar con inversionistas y le diga, darame haciendo el favor, vendrá a invertir al Ecuador. No será malito, no. No, así no se convoca a la inversión extranjera. A la inversión extranjera se la convoca con un gobierno del cambio serio, que genere confianza en el lado económico, en el lado institucional, y que también ese desarrollo sea sostenible, sin descartar algo fundamental, el desarrollo social en el Ecuador. Por lo tanto, ¿qué proponemos nosotros? Derogar 14 impuestos, derogar sobretasas arancelarias, derogar el exceso de tasas por servicios que encarecen la producción, reducir las tarifas de energía eléctrica, modernizar la economía, abriendo la economía al mundo. De esto no entiende nada el señor Moreno. Necesitamos adherirnos al acuerdo de comercio de Colombia y Perú con los Estados Unidos. Necesitamos negociar con la China un acuerdo de comercio. Le explico, señor Moreno, el camarón ecuatoriano no puede entrar a la China salvo que pague un arancel del 35%. Es decir, que un chino cuando compra camarón ecuatoriano le sale un 35% más caro. Hay que sentarse con la China y decirle, queridos chinos, gracias por el financiamiento que nos das, que lo vamos a renegociar. Ahora necesitamos un acuerdo de comercio para evitar esto de que los exportadores, productores camaroneros ecuatorianos tengan que enviar el camarón vía Vietnam y son los vietnamitas los que lo pasan vía la frontera a la China como si fuese un contrabando. Tenemos que negociar con los Estados Unidos para que los pisos de cerámica ecuatoriana entren al igual que los pisos de cerámica de Colombia, con 0 arancel y no con el 8% de arancel como sucede el día de hoy. Que la flor ecuatoriana entre a Estados Unidos en las mismas condiciones que la flor colombiana y no pagando un arancel del 6,8%. Señor Moreno, yo comprendo, estas cosas usted no las entiende, por eso no habla de ello. Y la gran diferencia entre el señor Moreno y yo es que yo tengo experiencia, entiendo de economía, sé lo que necesita el Ecuador y no tengo ningún compromiso con Correa de continuar una política económica que ha generado crisis y desempleo en el Ecuador. Ahora, una de las principales estrategias del candidato Moreno y del oficialismo es acusarlo a usted de que tiene algo que ver con el feriado bancario. Hay un elemento que les ha servido para fortalecer esa teoría y es que usted de alguna manera colaboró con el gobierno de Yamil Maguad. Pero ¿qué podría responder usted en esta última entrevista que le estamos haciendo en este medio de comunicación? Gracias, Janet, nuevamente por la misma pregunta que me han hecho durante 7 años. Estas manos están limpias. Aquí no se ha perdido un centavo de nadie. Yo camino libre por el Ecuador. El correísmo ha estado 10 años controlando el Ejecutivo, la justicia, los organismos de control. ¿Por qué no inició pues alguna acción legal contra mí? No la ha iniciado porque no tiene motivos. Todo lo contrario, organizó una comisión investigadora de la crisis financiera de 1999 y en su momento el presidente de aquella comisión, Eduardo Valencia, dijo con claridad, Lasso no tiene nada que ver con los episodios de la crisis de 1999. Así que yo camino libre por el Ecuador. Tengo camino libre con la frente en alto, Janet. También dicen que usted se enriqueció con la venta de CDRs y que allí pues fue donde fomentó la mayor cantidad de su fortuna. Absolutamente falso, Janet. ¿Usted no compró ningún CDR o sí lo hizo? Janet, en mi cuenta de Twitter está publicada, si quiere la vuelvo a repetir en los próximos 10 minutos para que mi equipo lo vuelva a publicar, una carta que yo le envié a Eduardo Valencia, presidente de la Comisión Investigadora de la Crisis Financiera, donde se demuestra a plenitud, con informes auditados, que obligado por Pedro Delgado Campaña y por Juan Falconi Puy, quien suscribió el decreto 1492, el banco que yo administraba, el Banco de Guayaquil, recibió CDRs al 100% de su valor
y se los entregó a la CFN al 100% de su valor. En ese documento yo adjunto una carta que en su momento le envié al superintendente de bancos, Jorge Guzmán, advirtiéndole del daño que le causarían a la Corporación Financiera Nacional. Así que yo no tengo absolutamente nada que ver con ningún enriquecimiento de un solo centavo con este tema de los CDRs. Y ahora último, a una asambleísta o miembro de Alianza País, el Banco de Guayaquil le envió una carta que la hizo pública y le dijo, eso es falso. Y si usted lo repite, entonces iniciaremos acciones legales correspondientes. Así que, Janet, yo tengo la conciencia en paz. Por eso estoy aquí, frente a usted, frente a los ecuatorianos. No he rehuido un solo debate y he aceptado todas las invitaciones en vivo de los medios de comunicación, sin plantear condicionamiento de pregunta o pidiendo que no me traten algún tema. Cosa distinta con el señor Moreno, que no aceptó debates, que no acepta entrevistas en medios de comunicación y a las que va es previo libreto, que le envía su gente. Y cuando no tiene libreto, mete la pata, pues. Sí. ¿Atacando a quién? A mi esposa y a mis hijos. ¿Dónde ha visto usted eso en la política ecuatoriana? Yo sí quiero señalar, tengo muchas diferencias con Rafael Correa, conceptuales, muchas diferencias en ideas, pero tengo que reconocer que él nunca se metió con mi esposa, con mis hijos, como yo tampoco, ni con la de él, ni con sus hijos. El señor Moreno ha roto todos los códigos de respeto humano entre adversarios. Una última pregunta, tengo apenas un minuto antes de que usted pueda redondear esta última participación. Solamente quisiera saber, muy corto, si realmente usted tiene esta línea privatizadora. Que es y también hay una intranquilidad en las empresas, porque los empleados dicen que no quieren perder sus utilidades, que no quieren perder lo que se les ha ganado en sueldo, ni quieren volver a ser tercerizados. ¿Qué podría responderles usted? Janet, nuestro programa de gobierno no tiene ninguna línea privatizadora. La línea que tiene es la línea de la eficiencia, la línea de la lucha contra el despilfarro de fondos públicos, la línea de la lucha contra la ineficiencia en el sector público, la línea de lucha contra la corrupción. Permítame explicarme mejor. La industria petrolera. Previo al ingreso de Correa al gobierno en el 2006, el costo de producción de un barril de petróleo era de $9. El Ecuador produce 200 millones de barriles de petróleo al año. Ahora, el costo de producción es de $27 promedio y en algunos campos marginalmente el costo llega a $45. Allá hay ineficiencia, allá hay despilfarro y no podemos descartar, ahí hay